Que me sepa palabras en hebreo, que pueda recitar la Shema en hebreo, o que ahora entienda las cosas del templo, o que entienda ahora lo que significan las fiestas. Cuando estudiamos un libro como el libro de Ruth, estamos invitados a recibir la semilla de la fe y empezar a manifestar fidelidad. Esto es lo que demostró esta mujer que entendió la verdad de la Escritura. Ruth, consciente o inconscientemente, ella comenzó el camino para alcanzar aquel que sería su redentor. La historia de Ruth nos está hablando de eso. Los pasos de una mujer para encontrar al Mashiach, redentor. Mi anhelo es que cuando tú leas el libro de Ruth, cuando estudies una clase de Ruth o leas el libro de Ruth, Su manto sobre mí, no solamente estés pensando en que vas a leer un comentario, ver un video o escuchar una clase acerca de Ruth, sino que estás escuchando la descripción de la experiencia de aquellos que están suplicándole al Eterno: pon tu manto sobre mí, extiende tu manto, quiero habitar en tu tienda. Tú eres mi redentor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, yo quiero ser parte de tu pueblo. Y el libro de Ruth no es otra cosa más que el Evangelio. El libro de Ruth son las buenas noticias. Esta es la historia de una mujer que también puede ser nuestra historia. En este libro, en el libro de Ruth, Dios está presentando a una mujer que jamás va a escuchar la voz de Dios. Este es un libro en el que jamás vas a ver un milagro. No sucede así. De hecho, hay bastantes tragedias en el camino de la historia de Ruth. Ella vive en medio de la tragedia, pero es abrazada por la amorosa actividad del Dios que ama en secreto, que ama en silencio, y va a transformar a una extranjera en hija, a una extraña en parte de la familia. De todos los libros que tenemos en nuestra Biblia, de los 66 libros que tiene el canon de la Escritura, 2 llevan el nombre de una mujer, Esther y Ruth. Y las historias de estas mujeres están allí porque son memorables. La vida en la antigüedad, y en particular para una mujer viuda en el exilio, como Esther en el exilio, o viuda como Ruth, no eran vidas fáciles. Algunos leen la historia de Esther y la ven como un cuento de fantasía de una princesa que va a llegar al palacio del rey. Pero esta mujer pasó por 2 tragedias. Era huérfana y luego está en el exilio en Babilonia, y luego se organiza un concurso de belleza para que el rey escoja quién va a ser su mujer. Y todas estas mujeres van a tener que pasar por 1 año de tratamientos abrasivos en la piel para llegar con piel de bebé a la presencia del rey. Van a pasar 1 noche con el rey. Si al rey le gusta, esa será la reina, y si no, te vas a convertir en parte del harén, condenada a ser una viuda en vida, porque nunca más podrás casarte. Esa es la historia de Esther. No tiene nada de romántico. Pero el Señor la lleva a ese lugar con un propósito, porque esa mujer tiene que cumplir con su plan para preservar vida. Y en la historia de Ruth tenemos a una mujer en un tiempo en la historia que es muy particular. Comienza el libro de Ruth diciendo: en los días de los jueces. Así que este libro de Ruth le corresponde entre el libro de jueces y el libro de Reyes. Ahí metemos. En medio del libro de jueces, si tú estuvieras leyendo la Biblia de manera diacrónica, por ahí, por la historia de Gedeón, tendrías que leer la historia de Ruth. Y lo interesante del libro de Ruth es que de alguna manera se levanta como una historia primaria, independiente de lo que está viviendo Israel. Y en unos cuantos capítulos, en 4 capítulos, somos introducidos a la vida de una persona que es sumamente interesante, y la vida de una familia
en un momento muy complicado. Una trama intrincada que se resuelve y nos presenta cómo era el mundo antiguo y cómo la providencia divina y el plan de Dios es para toda la humanidad. De eso se trata el libro de Ruth. La historia de redención es para toda la humanidad. Yeshua, nuestro Mesías, dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De acuerdo a este pasaje, no se nos mandó solamente leer la Escritura. ¿Qué se nos ordenó? Escudriñar. Esta palabra escudriñar en hebreo significa inquirir, hacerle preguntas, investigar. En hebreo la palabra es drash. Si tú ya estudiaste conmigo algún libro completo de la Escritura, sabes que cuando empezamos, en la introducción suelo explicarles el método Pardes, ¿te acuerdas? La primera estación en el estudio bíblico con el método Pardes es Peshat, que es el nivel literal, lo que dice, muy bien. Literal, lo que dice el texto. Lo que dice es lo que sucedió. Y luego tenemos Pardes. Segundo es Remes, muy bien. Y el Remes es el nivel de las sombras, los tipos, ¿no? Tenemos ahí un árbol, o tenemos ahí el agua, y luego tenemos el nivel de drash, muy bien. Ahí tenemos esta palabra que en hebreo significa escudriñar o inquirir. Concretamente implica preguntar con interés para escarbar y encontrar el tesoro. Y yo quiero llamarte a que pienses en esto. Si estudiar la Biblia para ti no es un trabajo, no estás estudiando. El mismo énfasis que haces para presentar un proyecto en tu empresa en el que haces una investigación y traes tus herramientas de trabajo, ¿no? Y te esfuerzas y sudas. Si no es ese mismo énfasis que utilizas para hacer tu trabajo secular, para escudriñar la Escritura, no estás estudiando. Cuando escuchas una clase de Katy Gómez o de tu maestro favorito, ¿qué es lo que le dice tu maestra Katy? Muy bien. Después tienes que revisarlo. Tienes que probar que lo que yo dije es verdadero y tienes que hacer tu tarea de escudriñar. Y entonces después revisas, ok, esta palabra, a ver, ¿está bien esta palabra? ¿Esto que dijo está bien? ¿O está usando ChatGPT para hacer su tarea? Cuidado, hay predicadores que están usando ChatGPT para hacer sus sermones. ¿Y qué creen? ChatGPT no tiene el Espíritu Santo. El grupo de alabanza número 1 ahorita en el mundo es un canal de YouTube que está haciendo música con inteligencia artificial. ¿Puedes creer eso? Una máquina sin alma y sin el Espíritu de Dios está provocando que los creyentes escuchen música sin el poder del Espíritu de Santidad. Estamos llegando a ese tiempo. Increíble. Por eso me encanta que haya adoradores en Argentina. A lo mejor eso es lo que vamos a descubrir en Argentina. En Argentina hay adoradores. No se nos mandó leer la Escritura, se nos mandó escudriñar. Esa va a ser nuestra tarea, encontrar el tesoro. Eso es lo que significa escudriñar. La historia del pueblo de Ruth es la historia de un pueblo conocido como Moab. Ruth proviene de una tribu descendiente de una hija de Lot. ¿Te acuerdas quién es Lot? Muy bien, el sobrino de Abraham. Y esta historia es muy importante, está en el capítulo 19 de Génesis. Entonces, cuando tú abres el libro de Ruth y te encuentras con que estos salieron de Moab, tienes que preguntarte, ¿y dónde está Moab? ¿Quiénes son los moabitas? Y cuando empiezas a investigar la historia de Ruth, dices, Sodoma y Gomorra
¿Están en medio de esta historia? Sí, claro que sí, tienes que conocer la historia. Entonces, antes de leer Ruth, me tengo que ir a Génesis 19. Y en esta historia sabemos que Dios hizo que descendiera fuego y azufre del cielo y destruyó a Sodoma y otras 4 ciudades. Y los profetas nos explican con mayor precisión cuál era la situación moral de estas ciudades, razón por la que vino un juicio con fuego a estas naciones. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. A veces pensamos que era el pecado sexual el problema mayor de Sodoma y Gomorra, pero los profetas dicen que el problema mayor era la soberbia. ¿Sabes qué hacían en Sodoma y Gomorra? Cuando llegaba un extranjero a la ciudad y tenía hambre y sed de que venía caminando por el desierto, la gente tenía por costumbre observar cómo se moría de hambre y de sed, porque nadie le iba a ayudar. No le iban a permitir alcanzar el agua y nadie le iba de comer. Entonces empezaban a apostar cuántos días iba a durar sin comer y sin beber. Sabemos que Lot se salvó porque Abraham lo pidió. La petición del justo Abraham es la que preservó la vida de Lot. Otra vez, Abraham, el extranjero, alcanzado por Dios, tiene la misión de preservar vida. Pero también sabemos que Lot era débil y tomó una mala decisión. Hubo un momento en la historia en la que había abundancia de ganado entre Abraham y Lot, y empezó a haber peleas entre los siervos por el agua y por los pastizales. Y entonces decide Lot separarse de Abraham. Pero al separarse de Abraham también se separó de la bendición y del pacto. Y esto lo llevó a tomar una serie de malas decisiones. Al final del capítulo 19 de Génesis se nos explica que después de que el Señor destruye Sodoma y Gomorra y salen corriendo, ¿se acuerdan que 2 ángeles rescatan a Lot y su familia y les dan una instrucción? No vuelvan atrás, no miren hacia atrás, hacia adelante, hacia la vida. Y la esposa de Lot dice que se giró para mirar atrás y entonces el Señor la convirtió en una estatua de sal, como un memorial de su falta de fe. Las hijas de Lot pensaron que era el fin del mundo y que quizás iban a ser las únicas personas que quedarían en la tierra. Y entonces armaron un plan. Vamos a darle de beber a nuestro padre vino. Y entonces Lot y sus hijas, que perdieron todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra, curiosamente tenían una reserva de vino. ¿Por qué? Porque el Señor los envió, les dio oportunidad de ir a la ciudad de Zoar. Entonces ellos sabían que no era el fin del mundo y que todavía había gente en la tierra. Pero por el temor, Lot decidió irse a vivir a una cueva. Y se trajo de provisión vino. Y entonces, en las noches, las hijas le daban de beber vino a Lot. Y la triste decisión que tomaron fue la de acostarse con su padre para preservar el linaje. Y este era un gran pecado, aparentemente un acto de desesperación de las hijas de Lot, que pensaron que no habría esposo para ellas, si acaso pensaron que eran las únicas personas en el planeta. Su breve tiempo en Zoar debió haber sido suficiente para demostrarles que había oportunidad, ¿no? Había todavía personas en la tierra, pero la historia nos cuenta que las hijas decidieron hacer esto. Y la hija mayor se acuesta con su padre, y aunque podemos sentirnos muy incómodos con la narración de Génesis 19, otra de las evidencias que tengo que la Biblia es verdad es que no nos oculta las partes oscuras de la historia. Si esto fuera un cuentito de alguien, una ciencia ficción, pues solamente cuentas las cosas virtudes, ¿no?, del pueblo hebreo.
pero sin problema la Escritura nos cuenta una parte que es bastante tenebrosa de esta narración. Y a mí me pone incómoda, ¿no?, leer esto. ¿Cómo que las hijas hicieron esto? Lo que nos está contando la historia es que nadie puede escapar a las consecuencias del pecado. Y cuando estas historias se mencionan, siempre van a ir acompañadas de las advertencias de que Dios odia el pecado y que hay consecuencias. Irónicamente, en su propia embriaguez, Lot llevó a cabo el acto vergonzoso que él mismo había declarado terrible en los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas? Que los hombres de Sodoma y Gomorra pidieron que Lot sacara a los varones que habían entrado a su casa para tener relaciones con ellos. Y Lot dice, no hagan tal maldad, ¿cómo podrían hacer tal cosa? Primero tomen a mis hijos antes de que cosa tan perversa suceda. Lot estaba entregando lo más preciado que tenía para que estos hombres perversos no cometieran tal pecado. Y encontrándose en esta situación, quizá desesperado y deprimido, tomó la misma decisión que él declaró terrible y vergonzosa, y tuvo relaciones con sus propias hijas, embriagado en vino, porque las hijas le pasaban el vino y él la recibía. Había un problema de debilidad, de falta de control en Lot. El hijo de la mayor va a llevar el nombre de Moab, que será el padre de los moabitas. El hijo de la segunda hija va a llevar por nombre Ben-Amí, quien será el padre de los amonitas. Y tristemente los descendientes de Lot se van a convertir en los enemigos de Israel, de la familia de su tío Abraham, a quien él amaba. Abraham, quien solicitó a Dios tuviera misericordia para salvar a Lot y su familia. Pronto los descendientes de Lot olvidarán que hubo misericordia para ellos, y la razón por la que existen es porque hubo un hombre, un pariente, Abraham, que rogó por ellos. Atrás. Al igual que los descendientes de Ismael, se les va a olvidar de dónde vienen. Van a olvidar su origen. La vida de Lot terminó en ruina con respecto al pasado, presente y futuro. Todo a causa de una mala decisión y falta de fe. Y como saben, yo también soy viuda, así que la historia de Ruth me conmueve, me motiva a estudiarlo, a profundizar en él. Y me siento consolada, me siento retada y me siento perfeccionada por la palabra de Dios. Porque entender la historia de Ruth es entender lo que significan conceptos como redención, como fe, como misericordia. Y por supuesto encontramos en la historia de Ruth la genealogía de nuestro Mesías. La genealogía de Yeshua es con la que termina el libro de Ruth. Y además en el libro de Ruth puedo aprender sobre pacto. Lo primero que tenemos que recordar, y hablábamos ayer del pacto de Abraham, es que los pactos no se disuelven. El pacto es una relación eterna y un pacto trasciende generaciones. Las condiciones del pacto se mantienen vigentes aún a la muerte de una de las partes. Nunca leeremos en la Biblia, nunca, que un pacto fue disuelto. Los pactos pueden ser quebrantados, pero no disueltos. El pacto no es un contrato. Los contratos se pueden disolver, se rompe el papel y terminó la relación, pero el pacto no es así. El pacto tampoco es un testamento. En el testamento se espera que el que es dueño de todas las cosas decida quién le va a repartir la herencia. Los herederos no tienen la menor idea de qué es lo que van a recibir y no tienen nada que ver en la repartición. Y en el testamento, a la muerte del testador se entrega la herencia. Por tal razón, el pacto no es una herencia, el pacto no es un contrato, el pacto es una relación y hay consecuencias cuando se quebranta el pacto.
El mismo pacto se puede renovar, pero eso no significa que anula el anterior. Jamás se va a anular un pacto en la Escritura. Y este es el pacto que no cambia, que es el mismo que estudiamos ayer desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10 lo repite, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y leíamos en Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces el pacto con Dios fue la razón por la que Dios liberó a los hebreos de Egipto, porque es un Dios de pacto. Y entonces el libro de Ruth comienza así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Así que la historia de Ruth transcurre en algún momento durante el periodo de los jueces fuera de la tierra de Israel. Y es muy curioso que los 2 libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer suceden justamente fuera de la tierra de Israel. Con Esther en el exilio y con Ruth en el exilio, pero por causa de sequía. En una por causa de invasión y cautiverio y en otro caso por causas naturales, una catástrofe. En el libro de Ruth sucede durante este periodo de hambre, muy probablemente decíamos en el tiempo de Gedeón. Así que cuando leas el libro de Jueces y llegues a Gedeón, haces una pausa y te lees el libro de Ruth y luego sigues. Y estos tiempos eran tiempos oscuros para Israel. En el capítulo 1 y 2 de Jueces se nos explica la condición espiritual de Israel, y esto es muy importante, porque el pueblo de Israel no expulsó a los pueblos de Canaán, los pueblos paganos, y terminaron adorando Baales. Y entonces vino la ira del Señor y se encendió contra Israel. Y ya no los ayudaba a librarse de estos pueblos, los dejaba allí, a estos pueblos malvados, para probarlos. Y entonces cuando estaban ya en lo peor de la opresión, suplicaban al Señor y Él traía a un libertador, a un juez que por un tiempo los regresaba al camino del Señor. Pero luego moría el juez y ellos volvían a corromperse y llegó un punto en el que dice el libro de Jueces que en aquellos días no había rey en Israel. ¿Cómo que no había rey en Israel? Pues ¿que no tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores? En su mente no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es tan peligroso cuando te dicen ahora estamos en la gracia y pues ya puedo vivir como yo quiero, porque eso sería regresar al tiempo de los jueces en el que no hay rey en Israel. Porque si hay rey, hay un reino y hay una constitución. Hay una forma como hemos de vivir. Entonces cuando te digan, pues es que estamos en la gracia y eso ya no tengo que guardarlo, y bueno, le preguntas, y bueno, ¿y quién es tu rey? Porque si tienes rey, el rey tiene instrucciones, decretos por los cuales hay que vivir. Y si no tienes rey, estás viviendo como en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que dice Jueces 17:6. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra forma de decirlo es, hacía lo que estaba bien a sus propios ojos. Hacían lo que les complacía a sus propios ojos. Y es justo en medio de esta época tan contradictoria que tenemos la historia de Ruth. Y luego dice el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, Naomi en hebreo. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ahora, si estudias conmigo, sabes que los nombres son importantes, ¿cierto? Cuando llegamos a las genealogías, no nos las saltamos. Y de repente llegamos a unas genealogías y digo, ¿de veras vamos a estudiar 200 nombres? Sí, verso a verso, uno por uno. Los nombres son importantes en la Escritura porque nos enseñan varias cosas. Primero, estas personas existieron. Hablábamos ayer de la importancia de la familia y de no olvidar quiénes son los padres. Asegúrate de que le enseñes a tus hijos cuál es el nombre de tus abuelos y de los bisabuelos. Que guarden memoria de su pasado. Porque para los hebreos esto significaba algo. Estas personas son reales y te puedo decir, en la Biblia dice cuántos años vivieron y en qué edad tuvieron al hijo. Lo que te prueba que existieron, que no eran nada más cuentitos. Y que nos están contando además una historia extraordinaria. En hebreo nombre se dice Shem. Nombre en hebreo se dice Shem. Y esta palabra que nos traducen al español como nombre significa autoridad, fama o propósito. Muy bien, 10 todos. ¿Cuál es la fama de esta familia? Si tú te pones a estudiar los nombres de esta familia, dices, ¿esta es la fama de esta familia? Vamos a ver la fama de esta familia. El nombre del papá es Elimelec. En hebreo es mi Dios es rey. Mi hijo se llama Esteban, que en griego significaría coronado de Dios. Así que el equivalente en hebreo sería Elimelec. Elimelec y Esteban son equivalentes. Mi Dios es rey. Eli, mi Dios, Melech, rey. Y luego el nombre de la esposa es Naomi. Y Naomi o Noemí en hebreo significa placentera. El nombre de uno de los hijos es Mahlón. Y ahora por eso es importante conocer los nombres en hebreo, porque de repente a alguien le gusta el nombre y le dice, mira qué bonito suena Mahlón. No, antes de qué bonito suena, pregunta qué significa. Mahlón significa enfermito. Y al otro hijo le pusieron Kelión. Y Kelión en hebreo significa moribundo. Luego, la esposa que toma Mahlón es Ruth. Y Ruth en hebreo significa compañera o pareja. Y la esposa del otro hijo es Orfa, que en hebreo significa joven o firmeza. Y el pueblo donde viven es el pueblo de Moab. En hebreo Moab significa del padre de su madre o hijo incestuoso. Así que Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, en realidad no hacía honor a su nombre, porque actuó sin fe, se fue con su familia lejos de los campos de Belén y Dios fue quien llevó a su pueblo a la tierra de Canaán. Ellos debían permanecer en Canaán, en Belén, con la expectativa de que iban a recibir la provisión de Dios, la bendición de Dios. Y en vez de huir, ellos debían corregir lo deficiente. Porque ¿quién hace llover del cielo? Y si estaban viviendo en un tiempo en el que cada quien hacía lo que bien le parecía, pues era obvio que el Señor cerraría la llave del cielo. Huyendo no iban a arreglar el problema, tenían que quedarse. Y Elimelec, probablemente como un hombre prominente en su ciudad, debía confiar en la provisión de Dios, pero cuando él abandonó la tierra de Israel, le dio la espalda a la actividad de Dios en su vida, en vez de esperar la provisión de Dios. Buscó por su propia cuenta y encontró juicio. Mi hermano, cuando tienes problemas económicos, ¿buscas a Dios primero o corres al banco para que te dé un préstamo? Ahora, no digo que el préstamo sea mal, a lo mejor lo necesitas para hacer crecer tu negocio, pero le preguntaste a Dios primero.
¿Buscaste su dirección primero? Porque a veces estamos buscando que los demás resuelvan nuestros problemas cuando necesitamos pedirle al Creador del universo, a quien es nuestro Rey, que nos dé sabiduría, ciencia e inteligencia para resolver esas cosas que son difíciles. Ahora dice que llegaron a un lugar que se llama Moab, pero venían de otro que se llama Belén. En hebreo es Beit Lehem. Venían de mi Beit Lehem. Beit Lehem en hebreo significa casa de pan. Salieron de la casa de pan para ir al lugar de el hijo incestuoso. Belén precisamente era esto. Literalmente Belén era la fuente de pan para toda la región. Era un área agrícola. Un área que proveía de grano para multitudes en Judea. El profeta Miqueas declaró 750 años antes de la llegada del Mesías que allí nacería el Mashal de Israel, el gobernador, el soberano de Israel. El soberano eterno nacería en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Miqueas ya estaba diciendo que el que nacería en Belén era eterno. Y los elegidos de la tribu de Judá sabemos que residían en Belén. ¿Quién nació en Belén también? Hay dos personajes importantes que nacieron en Belén: Benjamín y David. ¿Quiénes son los primeros dos reyes de Israel? Saúl, que era un benjamita, y David, que venía de la tribu de Judá. Así que Belén era el lugar de nacimiento para los reyes de Israel. Ahí es donde se crió y nació el rey, y Jesús, Yeshua, también nació allí. Aunque era relativamente pequeña esta comunidad, fue un centro muy importante espiritual para Israel, porque en esta región es donde se criaban a los corderos que se utilizaban para el sacrificio en Jerusalén. Belén está muy cerquita, unos cuantos kilómetros de Jerusalén, y en ese lugar, en Belén, están los campos de los pastores, donde se criaban a los corderos que serían sacrificados para las fiestas. Así que este lugar era muy importante en la historia judía. El esposo de Noemí, Elimelech, era un distinguido ciudadano de Belén. Y este libro de Noemí se va a desarrollar justamente en el tiempo de la cosecha. Es la razón por la que el libro de Ruth se lee en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, en el tiempo de la cosecha del trigo. Así que este próximo año, cuando celebremos Shavuot, te vas a acordar de esta sesión y vas a agarrar tu libro de Ruth y lo vas a leer con esta conciencia. El libro de Ruth sucede en el tiempo de Pentecostés. Y Elimelech se va con su familia a Moab. Este territorio fue fundado por uno de los hijos de Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Quiero que guardes esto en la mente, porque son familiares cercanos, moabitas e israelitas. Lot y Abraham salieron juntos de Ur de los Caldeos. Abraham escuchó la voz de Dios y Lot, el sobrino, amaba a Abraham y decidió salir con él a la aventura de la vida. Así que era un sobrino especial. Al no tener hijos, Abraham, si Lot se hubiera quedado con él, él hubiera heredado. No era cualquier relación la que tenían Lot y Abraham. Y por eso no podemos pasar por alto que Lot recibió una gran bendición mientras permaneció cerca de Abraham. Pero cuando se separó, justamente perdió todo.
Cuando Lot se separó de Abraham, Lot perdió todo. Porque se acercó a Sodoma y Gomorra, alguien que tenía mucho ganado, y terminó cómodamente viviendo en la ciudad. Y cuando vino la destrucción, todo lo que tenía Lot lo perdió y terminó viviendo en una cueva. La religión de Moab era politeísta, centrada en el dios pagano Quemos. ¿Cómo se llamaba? Este es el dios falso que frecuentemente es mencionado en la escritura, y tenemos a una contraparte de este dios Quemos, que es el dios Moloch, en la tierra de Amón. Entonces en Moab adoraban a Quemos y en Amón adoraban a Moloch, que es lo mismo, porque estos dioses exigían sacrificio humano, específicamente el sacrificio de bebés. Y Elimelech decide huir del problema del hambre y terminó en medio de un pueblo rebelde. En vez de enfrentar el problema, huye y se aleja de la bendición de Dios, lo mismo que hizo Lot. Y Elimelech se aleja de la bendición de Dios y termina viviendo las tristes consecuencias. Y esta es la historia de Israel. Cuando Israel se aleja de la presencia de Dios, termina lejos de su bendición, lejos de su presencia, cautivo, perdido entre las naciones. Ahora, Belén se encuentra localizada a unos 9 kilómetros de Jerusalén, decíamos, muy cerquita. Se han encontrado piezas de alfarería de la edad del bronce y de la edad de hierro en ese sitio. Me traje una lámpara de la edad de bronce de la región de Belén. Si vas a Puebla, a Sucot, te la enseño. Y se ha excavado poco por la ocupación árabe de la zona. El lugar depende de las lluvias porque allí no se encuentran manantiales y dependían de las cisternas para la provisión de agua. En Belén se cultivaba trigo y cebada, aceitunas y uvas. Belén se encuentra entre los montes de Judea y este sitio está ligado obviamente a las historias más importantes de Israel. Belén es la fuente de pan y para un antiguo el pan es el alimento más importante. De hecho, hablar del pan en la antigüedad es hablar de todos los alimentos. Es como para nosotros decir tengo comida en mi casa. Los antiguos decían tengo pan en mi casa. Eso podía incluir leche, queso y carne. Y literalmente Belén, esto es lo que representa, el lugar de la provisión. La tradición judía dice que Belén fue fundada por Fares, el hijo de Tamar. ¿Te acuerdas de Tamar? Ok. Y aquí empezamos a hacer conexiones con mujeres de mala reputación. La primera en la lista justamente es Tamar. ¿Te acuerdas de la historia de Tamar? Tamar tuvo un hijo Tamar estaba casada con un hijo de Judá y muere. Y entonces Judá le da al siguiente hijo, que no quiere tener descendencia para el hermano, y entonces también muere castigado por Dios. Y cuando llega el tiempo en que Judá le dé al tercer hijo, él decide esconderlo, no se le vaya a morir también. Y entonces Tamar inventa un plan. Se viste de ramera y un día Judá pasa por donde ella está. Ella le pide su pasaporte, su licencia y su identificación nacional, ¿no? Su cinturón, su báculo, ¿y qué más le pidió? Su bordón, su báculo y el anillo, el sello, ¿verdad? Los papeles se los pidió. Y entonces Tamar, cuando queda embarazada y se enteran, y Judá dice que quemen a esta
mujer, ella saca el pasaporte de Judá y dice, el dueño de este bastón es el padre de este hijo. Y entonces Judá responde, esta mujer es más justa que yo. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Tamar? Tamar estaba preservando el linaje, el nombre de Judá. Y aunque nos parece a lo mejor incómodo lo que hizo Tamar, para ella sí era muy importante el linaje. Para ella era muy importante preservar el nombre de Judá. Y ella es considerada entonces más justa que Judá. Y si ella no hubiera hecho lo que hizo, no habría reyes en Israel. Así que tenemos aquí una mujer que preserva el linaje, preserva la vida. En la historia de Jacob y Raquel, cuando regresan de la tierra de Labán, dice que cuando Raquel estaba a punto de dar a luz a su último hijo en Génesis 35, ella exclama con dolor que el niño se va a llamar Benoni, que significa hijo de mi sufrimiento. Pero Jacob decide, no, así no se va a llamar, y le pone Benjamín, que en hebreo significa hijo de mi mano derecha. Y esto proféticamente está anunciando en ese lugar aquel que sería hijo de sufrimiento, pero estaría sentado a la diestra del Padre. Esto sucedió en Belén. En aquel lugar nacería aquel que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sería llevado al matadero y exaltado a la diestra. Es por esta razón que el profeta Miqueas declaró lo que dijo 750 años antes de la llegada del Mesías. Allí nacería el Mashal, ahí nacería el gobernador, el soberano eterno, que traería bendición, provisión y sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta región llena de granos también se va a convertir en un lugar importante para el tiempo entonces de Pesaj, porque si decimos que los animales que son criados en esta región son para los sacrificios, un sacrificio que es muy importante en las fiestas bíblicas, el primero es el de la fiesta de Pascua. Nuestro Mesías nace en este lugar para cumplir dos fiestas muy importantes en oposición quiásmica. La fiesta de Pesaj, que es la fiesta donde el Cordero de Dios es entregado, y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las tiendas, la fiesta que nos recuerda que el reinado es establecido y la presencia de Dios está en ese lugar. ¿Cuándo nació nuestro Mesías? ¿En la fiesta de qué? De Sukkot, y murió en la fiesta de Pascua, Pesaj. Los elegidos de la tribu de Judá residieron en Belén. Este lugar era tan bendecido que los eruditos judíos dicen que cualquiera que entraba hambriento siempre salía satisfecho. El decreto de César Augusto, que ordenó un censo en la provincia romana de Judea, llevó a José y María, José y Miriam hacia Belén para cumplir esta profecía. Y por eso es tan significativo Beit Lehem. Y por eso es tan significativo que Elimelec abandonara la casa de pan. Elimelec no se dio cuenta que en vez de abrazar la palabra viva de Dios, en vez de abrazar el pan de vida para ser bendecido, se alejó de la provisión del cielo. La palabra del Señor, sus instrucciones son el pan de vida. Y Yeshua, cuyo nombre en hebreo significa salvación, Él es el pan del cielo. Él es nuestra casa de pan. Y no hay nada que pagar. No hay nada que pagar. Tú puedes adquirir este pan sin dinero. Y entonces recibir la provisión de Dios y volvernos a Él para comer de Él. Deuteronomio 8:1 al 3 dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis,
y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Y ayer estudiábamos Lucas 22:19, cuando Yeshua dijo que tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. La palabra de Dios, el Logos de Dios, se hizo carne y acampó entre nosotros. Hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Entiendes lo que Yeshua quiso decir cuando dijo: este es mi cuerpo, cómanme? Si Él es la palabra de Dios, cuando tú comes la palabra de Dios, te estás alimentando del pan que descendió del cielo. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. Elimelec necesitaba creer la palabra de Dios, corregir lo que estaba deficiente, para que entonces hubiera provisión para su casa. Elimelec necesitaba entender que cuando somos alimentados por el pan que descendió del cielo, encontramos la vida. Toda la palabra que salió de la boca de Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Quien además de pagar el precio por nuestro rescate, es el camino por el que tenemos que andar. Él es la vida. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Salmo 119:160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Así que comprar pan sin dinero es adquirir algo que Dios mismo da, y su comida produce vida. Y por eso, si estamos muriendo espiritualmente, si te sientes seco espiritualmente, si te sientes vacío espiritualmente, necesitas ir a comer del pan de vida. Quizá no estás comiendo suficiente pan del cielo, que es toda la palabra de Dios que sale de su boca. La historia nos cuenta que que Elimelec murió y que 10 años después mueren los hijos. Es decir, que les dio el Señor todavía 10 años a los hijos de paciencia, de misericordia, pero no escucharon la voz del Señor, y también murieron los hijos de Noemí. Y entonces esta mujer queda desamparada. Y esto era muy grave, porque si en tiempos modernos quedar viudo es muy difícil, una viuda se la pasa bastante mal, déjenme decirles que no es nada agradable, porque tienes que pensar: bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Y tenía yo 3 hijos todavía en casa, bueno, ¿y cómo van a terminar de estudiar? Entonces, si en esta época es difícil ser viuda, cuando tenemos a lo mejor sistemas de salud y sistemas que a lo mejor pudieran ayudar a las mujeres en situaciones difíciles, imagínate en una época que si no tienes hijo y no tienes esposo, estás literalmente muerta. No tienes quien te defienda en un juicio, y tú sola ir a sembrar, cosechar, traer el alimento a casa y prepararlo. Esto era muy difícil, si no imposible para una mujer en esta condición. Una viuda sin hijos estaba sin liderazgo, sin protección,
y solamente podía vivir de la compasión de los demás. Es la única forma que una mujer en esta condición podía salvarse. Pero había un problema, las nueras eran moabitas. Ellas tenían arraigadas la religión pagana. Su herencia espiritual no era un yugo santo. Y por otro lado, Dios estipulaba que debido a los actos atroces de los moabitas, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, ellos no podrían entrar a la congregación. ¿Sabías eso? Dice Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación del Señor para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Betor, en Mesopotamia para maldecirte. ¿Te acuerdas de esa historia? De Balaam y la burra. Está conectada con Moab. En vez de salir con agua y pan, les mandaron un falso profeta a maldecirlos. Y luego este falso profeta mandó mujeres para corromper el corazón del pueblo. Y tenemos ahí historias macabras hasta de un sacerdote en la puerta del atrio del Señor en el tabernáculo haciendo cosas que no debía con una mujer. Noemí salió de Belén con 3 hombres y ahora regresa ella viva con 2 extranjeras de Moab. Moab solamente había traído dolor y muerte a Israel y ahora a la casa de Noemí traían soledad y muerte, abandono. Pero Noemí escuchó desde Moab que el Señor había visitado a su pueblo y les había traído pan. Noemí está muy deprimida y no la traten duro, la entiendo. Entiendo que Noemí esté deprimida, pero esta decisión de Noemí de decir, ok, voy a la casa de pan, voy a regresar a Dios, aún con mi dolor, mi depresión y todo lo que tengo encima, toda la carga emocional que traigo encima, voy a volver al Dios de mis padres, voy a regresar a Él. Esta decisión de escuchar a Dios va a hacer que ella encuentre redención, con todo y cómo se siente. Noemí escucha, Dios visitó a mi pueblo, ¿dónde? En Judá, no en Moab, en Judá. La palabra que utiliza el texto cuando dice que el Señor visitó, lo vas a encontrar en algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo en Éxodo 20, cuando dice que el Señor visita la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Aparece en el texto de Ruth, cuando dice que el Señor visitó a Belén, a Judá. La palabra ahí en hebreo es la palabra pecad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? O sea, sí están despiertos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. La palabra visitó en hebreo es la palabra... Eso, muy bien, pecado. Y es una palabra que se utiliza con frecuencia en la Escritura. Y justamente así termina Génesis capítulo 50. José le dice a sus hermanos, Dios nos va a visitar y Él tendrá una cita con ustedes, aquí en Egipto. El Señor nos va a visitar. Cuando el Señor te visite, porque te va a visitar, 2 cosas pueden suceder. Si estás en desobediencia, su visita significa juicio. Pero si estás en obediencia, significa restauración. Y al final del versículo 6 dice que Dios visitó a Israel para darles pan. Ruth 1:7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Si te has dado cuenta que le diste la espalda a Dios y por lo tanto la bendición se quedó atrás, hoy quizás es el día para pensar como Noemí y levantarte y comenzar a caminar de vuelta a Dios. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. Comenzar a caminar detrás de los pasos de Dios, detrás de la presencia de Dios. En nuestra historia, la otra nuera es Orfa. Y Orfa
Escogió la comodidad de su casa, sus tradiciones, su religión, la vida conocida. Ella perdió la bendición, igual que Lot. Y quizá para nosotros hoy, igual como en el jardín de Edén, es el día para escoger entre el árbol del conocimiento del bien y del mal o escoger el árbol de la vida. Toda la Escritura se trata de escoger la vida. La invitación del Señor es: escojan la vida, escójanme a mí. Porque escoger entre la comodidad y lo conocido puede traer muerte. La verdadera libertad y la vida vienen cuando nosotros escogemos a Dios. Y aquí está una perlita. ¿Estás listo para la perlita? Una cereza en el pastel. Hay una preciosa comparación entre la vida de Esther y de Ruth. Ruth era una gentil, Esther era una hebrea. Ruth era una gentil que vivió entre los judíos. Esther era una hebrea que vivió entre gentiles. Ruth era hija de una nación extranjera y llegó a la tierra prometida. Esther era hija de la tierra prometida y fue llevada a una tierra extranjera. Ruth se casó con un judío para preservar la vida. Y Esther se casó con un gentil para preservar la vida. Dios es mencionado muchas veces en el libro de Ruth. Dios no es mencionado ni una sola vez en el libro de Esther. Esther fue reina de Persia. Ruth fue la bisabuela del rey David. Estas dos mujeres tuvieron una fe extraordinaria que trajo bendición a Israel y salvación al pueblo de Dios. Estos dos libros en la Biblia muestran una extraña y necesaria relación entre gentiles y el pueblo de Dios. Y por eso es tan importante que entendamos que volver a casa se trata de entender cuál es nuestra identidad, mis hermanos. Una relación que explica Pablo y que vamos a ir descubriendo cuando lleguemos al capítulo 4 del libro de Ruth. Noemí, con un profundo dolor, insta a sus nueras a regresar a sus hogares para encontrar una nueva vida. Pero mientras Orfa se despide, Ruth decide quedarse lealmente a su lado. Usualmente no le ponemos atención a Orfa, excepto para decir que Ruth tomó la decisión correcta y Orfa tomó la decisión incorrecta cuando se alejó de Noemí y desapareció de las páginas de la historia. Sin la influencia de Noemí, Orfa podía resbalar. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a tus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y luego dice Ruth: donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún me añada, que solo la muerte harán separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth la moabita estaba automáticamente apartada para pertenecer al pueblo de Dios. La gran pregunta que me hago cuando llego a este libro es: ¿qué sucedió? ¿Cómo pudo quedarse en Belén cuando la Torá dice que ni hasta la 10ª generación de moabitas pueden entrar en la congregación? ¿Cómo puede ser Ruth la abuela del rey David? Y la respuesta está justamente en la confesión de fe de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo. En hebreo dice Amej, Amej, a mí, ve Eloheije, Eloheija. Amej a mí, Eloheije, Elohai. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth circuncidó su corazón. Ruth escogió al Dios de Israel como su Dios y eso le incluyó en el pueblo de Dios, igual que nosotros.
Ruth no podía ser parte de la congregación siendo moabita. ¿Qué hizo Ruth? Nació de nuevo. Ella fue engendrada de arriba. Ella declaró con sus labios que ya no pertenecía a ese pueblo, que ahora tenía una nueva identidad. Ya no sería llamada moabita, sería llamada judía por su madre, su suegra. Sería parte del pueblo de Israel. Dejando su identidad pagana, ahora sería parte del pueblo de Dios. Y estaba dejando a Moloc y a Quemos para ahora adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es el cambio y la transformación maravillosa en la historia de Ruth. Ruth fue engendrada de arriba por esa declaración de fe. ¿Lo crees? Dios no hace acepción de personas, ni siquiera una moabita. Dios no hace acepción de personas. Mi hermano, no sé de dónde vienes, no sé cuál es tu pasado. Y si a Dios no le importa, a mí tampoco. Porque cuando vienes al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y tú renuncias a lo que eras antes, naces de nuevo por la fe en el Mesías, Yeshua, adquieres una nueva identidad. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tú ya no te identificas como pecador. Cuidado con decir yo soy un creyente pecador o soy un cristiano pecador. Eso ya no es lo que te identifica. Tu nueva identidad es la de santo, apartado. Y ayer decíamos, un linaje de reyes y sacerdotes. Eso es lo que eres. Eres parte de una nación que ahora tiene una identidad de sacerdocio. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Estás listo? Te lo cuento en la siguiente sesión.